Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Buenas noches, queridos hermanos. Un placer enorme, como siempre, estar aquí. Voy a empezar en esta noche con una oración para pedirle al Señor que lo que vayamos a exponer en esta noche sea de bendición para su vida. Señor Jesús y Padre Celestial, te doy gracias. Te doy gracias, Señor, porque es por tu misericordia, es por tu favor, es por tu sangre, Jesús, que derramaste en la cruz del Calvario, que hoy podemos estar y presentarnos delante de ti libremente. En esta noche, Señor, te pido que lo que vamos a exponer en estas horas, aquí por medio de la radio 930, Señor, que pueda ser de bendición este programa. Los que lo van a ver hoy y los que lo van a ver, Señor, próximamente. Que cada palabra, que cada historia relatada, Señor, pueda dar fruto, pueda dar fruto. Señor, gracias. Te pido por las personas que están viendo y van a ver este programa, si están pasando alguna necesidad, si tienen alguna situación, si hay alguno que no sabe a dónde ir, que necesita una respuesta. Señor, que por cualquiera de las palabras que tú pongas, Señor, a través de mí, pueda servir, Señor, para que su vida sea motivada. Porque hay un propósito para cada uno de nosotros. Hay un propósito, Señor. Hay un fin por el cual estar en este mundo. Señor, y yo te pido, Señor, que todas las personas que vayan a escuchar este programa puedan entender y puedan conocerte, porque ese es el fin. Tú quieres que todos te conozcan. Una luz en medio de tanta tiniebla. Yo sé que hay muchos que necesitan una palabra de aliento, tal vez, Señor, pero que tu palabra pueda penetrar hasta lo más profundo. Y que mientras pueda exponer yo, Señor, lo que tú has puesto en mi corazón en esta noche, que pueda recibir esa respuesta que necesita para su vida. Pongo este programa en tus manos y todo sea solamente para darte a ti la gloria, la honra y el honor por siempre. Gracias, Señor. Bueno, hemos venido desarrollando
durante muchos programas anteriores, ¿verdad? Una secuencia, por decirlo así. No soy del criterio de, de venir y enseñar, por ejemplo, o dar una charla, una conferencia con temas, uno para allá, otro por allá, otro por allá. A mí me gusta, en lo personal, tener un orden a la hora de que se expone algo. Voy a tratar en este programa resumidamente porque quiero avanzar en algo muy lindo de toda la historia que hemos estado viendo y los invito para que vean los otros programas. Están en el canal de Radio Costa Rica 930 AM y también están en el canal de la Escuela Bíblica Edelia. Soy la directora de la escuela, es un proyecto nuevo con el único fin de compartir el Evangelio de una manera más, por decirlo así, más sencilla, ¿verdad? Hay mucha historia, es muy importante para los que quieren, ¿verdad? Y han escuchado sobre las Sagradas Escrituras. Hay muchas cosas muy importantes que tenemos que comprender para poder entender, ¿verdad? Hay todo, por ejemplo, saber en las Sagradas Escrituras por qué se dijo algo, en qué momento, ¿verdad? Porque las Sagradas Escrituras es el relato muy específico, ¿verdad? Del pueblo de Israel, que ha sido un pueblo que fue escogido por Dios desde el inicio y Dios ha querido cumplir todo ese propósito. Entonces, hay mucho contexto, a eso se le llama contexto, que en las Sagradas Escrituras se refiere a los judíos como tal, ¿verdad? Como nación. Entonces hay muchas enseñanzas en las Sagradas Escrituras que lo que hace mención es de lugares de Israel, costumbres de Israel, de judíos, etcétera, etcétera. Entonces hay muchos, incluso un ejemplo, por ejemplo, en los evangelios, hay una historia bíblica donde una mujer vino donde Jesús, cuando Jesús ya estaba empezando a darse a conocer, por decirlo así, y dice que esa mujer vino al pozo de Jacob. Y es muy importante porque uno cuando ha estudiado la historia y el contexto de quién era Jacob y que por qué ahí estaba ese pozo, entonces uno puede entender cuando, por ejemplo, los judíos se asombraron, ¿verdad? O se asustaron. Bueno, yo digo asustar, es que me gusta como, ¿verdad? Y estaban así como pero ¿por qué Jesús le está dando agua, verdad? Estoy haciendo como un relato, ¿verdad? De lo que está ahí en el Evangelio. ¿Por qué Jesús le está dando agua a esa mujer? ¿Verdad? Yo no entendía por qué, cuando leí, no entendía al principio, ¿verdad? De que por qué, pero ¿por qué no le iba a dar agua? Si la mujer tenía sed y llegó y le pidió agua a Jesús, pero dice que los judíos que estaban por ahí ya lo señalaron y, pero ¿por qué le está dando agua? Y yo decía, pero si tenía sed, ¿qué tiene que ver eso? Ya después, cuando yo me di cuenta que resulta que esa mujer no era exactamente del lugar donde estaba Jesús, sino que esa mujer pertenecía de un lugar que se llamaba Samaria. Cuando yo ya fui y estudié y me empapé un poquito de lo que pasaba, me di cuenta que los samaritanos, que el pueblo de Israel se había dividido en dos. Entonces había una enemistad entre los que estaban en un lugar y los que estaban en otro. Entonces cuando yo empecé a investigar sobre eso, logré a comprender que Jesús lo que les estaba dando era una lección, por decirlo así, una enseñanza donde les estaba diciendo que no hay que tener enemigos, porque Jesús vino a darnos un estilo de vida, una conducta la cual hay que seguir. Y Jesús ha dado pautas de lo que se supone, los que decimos que somos cristianos, para los que no han estado en los otros programas, ya les he comentado, tengo muchos años de estar en los caminos del Señor, ¿verdad? En el cristianismo. Y cristiano significa, cristianismo, somos los que seguimos lo que lo tratamos, ¿verdad? Tratamos porque, ¿verdad? De seguir todas las enseñanzas de Jesús. El cristianismo está basado en Cristo.
Esa es nuestra base, ese es el cristianismo. Nosotros no, ¿verdad? El cristianismo no tenemos ningún hombre humano al cual seguimos, ¿verdad? Seguimos la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué la doctrina de los apóstoles? Porque Jesús formó a los 12 apóstoles, ¿verdad? Estuvo con ellos y ya Jesús le dijo a ellos que él se iba a ir y le dio unas ordenanzas. Y muchos, digamos, por ejemplo, de los evangelios, era Jesús por medio de parábolas, que era una de las maneras en que Jesús enseñaba por medio de parábolas, y dejó a los apóstoles y les dio una comisión. Esa comisión era de que fueran y se extendieran. Porque el propósito de Dios, y está en los programas anteriores, ha sido desde el inicio que empezó. Vamos a verlo en la primera diapositiva, ¿verdad? Que todo inició en Abraham, en la que sigue. Ajá. Todo inició con Abraham, ¿verdad? Había que de ahí el hombre falló, la mujer Eva falló, entonces tenía que haber una solución. Y como Dios es un Dios que planifica y Dios es un Dios de orden, entonces él empezó a continuar, el plan que tenía desde el principio. ¿Cuál era el plan que Dios siempre tuvo desde el principio? Él hizo al hombre y a la mujer con el fin, Dios se reveló, hizo la tierra porque el fin de Dios era revelarse quién era Él, ¿verdad? Y no solo revelarse, sino tener una relación. ¿Verdad? Dios siempre ha querido relacionarse con el hombre. Dios siempre ha querido tener una relación con usted y Dios siempre ha querido tener una relación cercana conmigo. Una comunión, eso se llama comunión, ¿verdad? Que es una común unión. Eso es lo que Dios quiso tener con Adán y Eva. De hecho, que bueno, ya eso lo vimos mucho, ¿verdad? De que hizo la creación, hizo el jardín del Edén, los puso ahí y dice que Dios se paseaba en el Edén. Era una comunión que Dios, ese Dios del universo, vino y quería tener con el hombre. Pero bueno, de ahí apareció, ¿verdad? Que siempre apareció alguien por ahí que vino a quitar esa comunión. No, voy a hacer algo y hizo lo posible para que esa comunión se, se, se rompiera. Que ese es el trabajo del enemigo, ¿verdad? El enemigo no quiere que usted conozca el plan de Dios. El enemigo no quiere que usted tenga una relación con Dios, ¿verdad? El enemigo va a hacer lo posible para que usted no comprenda su propósito. Él lo va a engañar, porque ese es el fin de él, engañar. Eso fue lo que hizo con Eva. A Eva la engañó, porque la engañó. Le empezó a decir unas cosas y Eva le puso oído, ¿verdad? Y Satanás lo que dijo, ¿verdad? En lo que está el relato bíblico, le dijo mentiras, ¿verdad? Cuando uno, esos son aspectos muy, que verdad, que hay que estudiarlos mucho, y Satanás lo que hace es mentir. Decirle, por ejemplo, a usted, tal vez pensamientos en su cabeza de que usted no sirve para nada, que usted en este mundo que a veces se nos vienen tantas cosas a la cabeza, y esos pensamientos son puestos, ¿verdad? Para que uno no comprenda ni entienda el propósito de Dios. Pensamientos de frustración, pensamientos de soledad, pensamientos de que yo no sirvo, etcétera, etcétera. Y esos pensamientos a veces vienen tanto aquí, ¿verdad? A la cabeza y también a nuestro oído. Y a veces estamos tan aturdidos por los problemas, por esto, por el otro, que no logramos captar de que Dios tiene algo y tiene un propósito. Y en esta noche yo estoy aquí diciéndole en este programa y en todos los demás y en los que vengan para decirle que hay un propósito por el cual usted vino a este mundo. Lo mencioné anteriormente. Usted no vino al mundo por accidente. Usted no vino al mundo porque, de ahí no, porque hey, su mamá y su papá se juntaron por... No, 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 no. Usted no vino por accidente. Hay un plan y hay un propósito. Usted vino a este mundo y usted tiene un propósito el cual tiene que conocer y es de que usted sea salvo, ¿verdad? Que hay un Dios que lo ama a usted, que hay un Dios que quiere acercarse a usted, que hay un Dios que quiere relacionarse con usted, que hay un Dios que quiere llenar todo eso que está a veces en nuestras vidas, porque desde que Adán y Eva pecaron,
el pecado está en nosotros, ¿verdad? Todas las cosas malas al entrar el pecado, entraron un montón de cosas. Pero Dios tanto ama la creación, que ayer lo mencioné, tanto ama al hombre, tanto ama al hombre. Dios ama a todo el mundo. Y de hecho que Él vino porque quería una creación. Y lo mencioné ayer y voy a mencionarlo hoy. Dios hizo al hombre, dice la Biblia, a su imagen y semejanza. Y que, ¿verdad? A mí me gusta mucho analizar y yo digo, mira, cuando hizo los animales, no dice que Dios hizo a los animales a su imagen y su semejanza, sino que Él hizo todo lindo, precioso, lo ordenó, maravilloso, pero cuando vino a ser al hombre, tomó la decisión de hacerlo a su imagen y semejanza. Lo hizo especial, lo hizo diferente. No lo hizo como un animal, ¿verdad? No, no dijo voy a hacerlo, no, al hombre. Lo hizo a su imagen y semejanza. Y de hecho que usó sus manos, no solo usó su boca, sino que usó sus manos. Porque Dios ama a la humanidad. Desde el inicio Dios ama a la humanidad. Dios siempre ha pensado en un pueblo. Dios siempre ha pensado en personas en las cuales Él está cerca. Y de hecho, ¿verdad? Que les dije anteriormente que estudiar las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Todo el libro, porque es un libro muy grande, para poder entender el final, ¿verdad? De lo que va a pasar en este mundo, porque en esta historia de la cual yo le he venido a usted contando durante todos los programas, esa historia va a tener un final. Ha tenido un principio que empezó hace más de 3000 años, ¿verdad? Y hoy nosotros, y hoy en esta noche, es lo que quiero compartir con ustedes sobre quiénes somos nosotros ahorita en este mundo, quiénes somos nosotros, ¿verdad? ¿Qué papel tenemos en esta historia? Porque usted me va a decir, bueno, usted en todos los programas usted me ha hablado de Abraham, me ha hablado de la línea y que vino Isaac y que vino Jacob y que Israel y que vinieron las 12 tribus y una línea genealógica, etcétera, etcétera, porque Dios estaba ahí con el fin de que viniera alguien para que pudiera salvarnos de eso que pasó al principio, que para eso fue que vino Cristo, porque Cristo vino a eso, a restaurar lo que al principio se ya no se pudo lograr el fin, por decirlo así. Hubo una ruptura. Pero entonces Dios preparó todo un diseño, todo un propósito, y todo eso está en la Biblia, en los primeros libros de la Biblia, ¿verdad? Todo, cuando usted lee el Antiguo Testamento, todo ha sido girado, ¿verdad? En torno al pueblo de Israel. Todas las historias que están ahí son giradas y todo es historia del pueblo de Israel, etcétera, 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 hasta llegar a Cristo. Que Cristo, y eso mañana, gracias a Dios que da la oportunidad, mañana vamos a tener a un teólogo, ¿verdad? Que invité, donde vamos a hablar del papel de Cristo y quién es Cristo, ¿verdad? Porque a veces hemos escuchado, ¿verdad? Mañana vamos a tener al pastor y teólogo, el hermano Juan Diego Rojas. Él es un pastor, ¿verdad? Teólogo. Y yo le voy a hacer varias preguntas. ¿Preguntas de qué? De las que muchas personas, por ejemplo, me han hecho a mí sobre el papel de Cristo en esa historia. Y eso es muy importante entenderlo porque en el cristianismo tenemos que tener claro, el centro del cristianismo es Cristo, la obra de Cristo, lo que Él hizo. Así que los invito mañana porque mañana voy a hacer un montón de preguntas a este pastor que ha estudiado teología y él tiene más conocimiento, ¿verdad? En el tema ya más sobre la doctrina de Cristo. Así que los invito mañana a las 9 de la noche. Entonces, en toda esta historia, Cristo ha sido el que vino a resolver, a solucionar esa ruptura que existió. En Cristo, Él saldó la deuda. En Cristo somos perdonados. Usted es perdonado, usted ya fue perdonado. Por lo que Cristo hizo, usted ya fue perdonado. Dice que por el pecado que entró al inicio, por lo que sucedió, todos quedamos como pecadores. No hay justo ni aun uno. Todos están condenados a la muerte. Todos están condenados a la muerte y a la muerte eterna. Pero
Cristo, como vino a darnos, a pagar esa culpa, esa deuda, ¿verdad? Cristo vino a saldar su deuda para que usted pueda disfrutar de la vida eterna. Por lo que Cristo, por el sacrificio de Cristo, por eso lo vamos a ver mañana, ¿verdad? ¿Cuál fue la obra de Cristo? Entonces, cuando vino Cristo, ahí lo vamos a dejar porque mañana lo vemos. Después de que vino Cristo, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Cuando Cristo vino, ¿verdad? Cristo dejó sus enseñanzas a los apóstoles, ¿verdad? Y les dejó un evangelio, que eso así se llaman los cuatro primeros libros del Nuevo Testamento, los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En esos libros, ahí están todos los relatos del tiempo de lo que Jesús hizo durante su vida, las enseñanzas de Jesús. Y a mí esto me encanta porque el maestro de maestros se llama Jesús. Jesús era un maestro. Si había alguien que le enseñaba, yo se lo he mencionado en los programas anteriores. Yo soy educadora para ustedes, para los que no me conocen, doña Elías Delgado, ¿verdad? Soy la directora de la escuela, soy educadora, ¿verdad? Pero también he estado en las cosas de Dios desde hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Me gusta la enseñanza, me gusta que la gente aprenda, ¿verdad? Es mi vocación, me gusta que la gente entienda. En este caso, los estudiantes que están conmigo, yo les enseño algo y yo, ¿verdad? Hago lo posible por ver de qué manera. Ayer lo mencioné, ¿verdad? Sobre el caso del aprendizaje, que no todos aprendemos igual, ¿verdad? Hay algunos que son más rápidos para entender, hay otros que son más despacio, etcétera, etcétera. A veces los conceptos, ¿verdad? Los conceptos son muy técnicos, a veces uno no entiende, ¿verdad? Entonces uno busca como la manera para que todos entiendan. Y a mí me encanta la manera en que Jesús enseñaba, porque Jesús les daba las enseñanzas y Jesús usaba mucho lo que eran las parábolas. Las parábolas eran como comparaciones que Jesús tomaba, ¿verdad? De muchas comparaciones, ¿verdad? Una comparación que Jesús hizo en los evangelios les dijo a los discípulos: vosotros sois la sal de la tierra. Y una vez me puse ahí a indagar, porque Jesús les dijo que éramos la sal, ¿por qué le dijo eso a los discípulos, la sal de la tierra? Y cuando me puse a estudiar ahí, a leer y a investigar, me di cuenta que en esa época y allá, en donde ellos estaban, la sal había llegado a ser una de las maneras más costosas para pagar los salarios, ¿verdad? De hecho, que la palabra salario, y a los que les gusta investigar, a los que les gusta leer, busquen por ahí, investiguen de dónde viene la palabra salario. Resulta que la palabra salario viene de sal. En aquellos tiempos la sal, ¿verdad? Cuando le iban a pagar a alguien, era como si lo estuviera pagando en euros, yo creo, en estos tiempos, ¿verdad? Tenía mucho valor la sal. Y cuando le pagaban a alguien mucho que valía, ¿verdad? Le daban un poco de sal. Pagaban de esa manera. Tenía mucho valor, muchísimo valor en el tiempo donde Jesús estaba ahí. Entonces Jesús tomó eso de la comparación de ese valor tan grande que tenía la sal y estaba haciendo la comparación y diciéndole a los discípulos que ellos eran la sal de la tierra, que ellos eran personas que tenían mucho valor. ¿Verdad? Porque a veces he escuchado, y eso es muy importante, y esto es un fin de la escuela, que hay que tener, ¿verdad? Para enseñar las Sagradas Escrituras, ¿verdad? A veces se enseña, ¿verdad? En algunas maneras que son interpretaciones, por ejemplo, y no es exactamente lo que el versículo quiso decir, que eso es muy importante, ¿verdad? Todos los que les gusta estudiar la Biblia, que hay que investigar bastante, ¿verdad? Para no cometer predicar sobre una interpretación, ¿verdad? Digo yo, por ejemplo, por ahí que he escuchado, es que Jesús dijo eso porque la sal sirve para sazonar. Como la sal sirve para sazonar, es porque para darle sazón.
Pero ese no era el significado exacto que se estaba dando en el Evangelio. Jesús estaba haciendo la comparación porque les estaba hablando sobre el valor de ellos, lo importante que eran. Entonces, eso es muy importante, ¿verdad? Yo sí, aquí en la Escuela de Formación Bíblica, ¿verdad? Yo trato, créame que yo lo que preparo cada noche, yo me asesoro, investigo y soy muy cuidadosa, ¿verdad? Porque las Sagradas Escrituras hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Lo que uno está exponiendo. Por eso, ¿verdad? Hay que estudiar un poquito más, hay que buscar el contexto de lo que de lo que Jesús estaba haciendo referencia, ¿verdad? A veces sucede, y lo voy a mencionar, digamos, después del Nuevo Testamento, cuando ya estaban los hechos, por ejemplo, y después que vino el apóstol Pablo era apóstol y él andaba fundando iglesias. Y el apóstol Pablo, ¿verdad? Levantó iglesias y él hacía cartas para las iglesias. Y a veces sucedía que en las iglesias estaba pasando una situación específica en esa iglesia. ¿Verdad? Y un ejemplo por ahí, lo voy a mencionar nada más. En una iglesia de esas que el apóstol Pablo fundó y estaba, resulta que estaban existiendo problemas en las mujeres. Las mujeres estaban hablando mucho y no estaban como siguiendo el orden que tenía que seguir. Y Pablo escribió por ahí, ¿verdad? La mujer calle en la congregación. Y que no he escuchado yo, ¿verdad? Un montón de cosas donde dicen entonces por ahí que las mujeres tienen que callarse, ¿verdad? Que las mujeres no, porque Pablo dijo que no, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en estas cuestiones, ¿verdad? Vuelvo y repito, hay que leer el contexto, hay que hacer todo leer, ojalá unos, ¿verdad? 5 capítulos antes, unos 5 capítulos después, porque la Biblia tiene una línea. La Biblia no es para interpretar la Biblia, perdón, no es para predicar una cosa y luego otra y luego otra. No, no, no. Hay que, ¿verdad? Todo tiene sentido. Ahora, Jesucristo se va, deja a los apóstoles y, ¿verdad? Deja el Evangelio, las enseñanzas de él. Ahora, cuando Pedro, Jesús les dejó una comisión a los apóstoles y de predicar el Evangelio. Tienen que empezar a predicar este Evangelio. Eso se llama el Evangelio de los Apóstoles. El cristianismo sigue el Evangelio de los Apóstoles. Entonces, uno de los primeros que empezó a predicar fue Pedro. Pedro sí era apóstol judío y de los 12 apóstoles, ¿verdad? Entonces Dios lo usó, ¿verdad? Una predicación donde dice que muchos, muchos, muchos se convirtieron. Y ahí fue donde empezó a propagarse el Evangelio, ¿verdad? Vamos a pasar a la siguiente. Entonces, resumiendo los programas anteriores, desde Génesis a Cristo había un plan en en Dios. Su propósito, ¿cuál? El propósito de Dios siempre fue incluir a mucha gente. No era solo Adán y Eva. Dios quería tener mucha gente. Y de hecho, cuando llama a Abraham, ¿verdad? Que Dios tuvo que destruir a la humanidad porque había mucho pecado y llamó a Noé, preservó a la familia y otra vez empezó a extender y a crecer la gente y Dios llama a Abraham y le dice a Abraham, le dio una promesa a Abraham. En Génesis 12:3 le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces hay que ver, ¿verdad? Que desde Abraham Dios siempre ha tenido el propósito de que mucha gente le conozca, no solo el pueblo de Israel, ¿verdad? Sino que haya mucha gente que lo conozca a Dios
y que tengan una relación con Él, porque Dios ha querido tener siempre, revelarse al hombre y relacionarse con el hombre. En esta diapositiva que está aquí, ¿verdad? Todo este material ustedes lo pueden ver una y otra vez, ¿verdad? Si este material les sirve a ustedes, porque es demasiado material, ¿verdad? Aquí yo casi quedaría hasta 2 meses en una sola diapositiva, porque a veces es demasiado, pero de ahí en el programa es un poco difícil, pero ahí están todas las citas bíblicas donde dice que siempre el plan de Dios ha sido incluir a todas las naciones desde el principio. Incluso no desde Abraham, que le dijo que él iba a ser padre de muchas naciones, sino que incluso desde el principio, porque Dios siempre ha querido tener un pueblo donde Él sea el rey, que si nosotros no nos damos cuenta, al final de los tiempos, Dios va a volver a venir porque el fin de Él es tener un pueblo santo, escogido, donde Él pueda estar con ellos, ¿verdad? Vamos a la siguiente. Entonces ahora vamos a entrar, esta línea, ¿verdad? Ha sido con el pueblo de Israel, ¿verdad? Específicamente, ¿verdad? Con genealógicamente los judíos. Vinieron, de ahí venía el pueblo de Dios, el pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento no se habla de la palabra cristiano ni cristianismo, ¿verdad? Eso fue después de Cristo. Pero el pueblo de Dios, ¿verdad? En el Antiguo Testamento se llama así, como lo estoy diciendo, el pueblo de Dios. Viene Cristo y todos los que empezaron, ya cuando empezaron a predicar y predicar y predicar, ya eso lo vimos en un programa hace mucho, ¿verdad? ¿Quién fue el que propuso llamar y se le empezó a decir a los que seguían a Cristo, se le llamaban cristianos, ¿verdad? Pero resulta que aparecieron personas que fueran parte, que fueran parte de este, de ese, me fue muy bien. Decía ahí que no había conexión. Sí, sí me están escuchando para continuar porque, ok, ahora sí. Sí, se fue la conexión, decía arriba. Bueno, bueno, entonces, eh, entonces venía ese plan con los judíos, ¿verdad? Pero dice las Sagradas Escrituras que Dios quiso tener otra gente en ese plan. Y esa gente se le llama lo que son los gentiles, ¿ok? En el contexto del Nuevo Testamento, cuando se habla de los gentiles, eran aquellas naciones o aquellas personas que no eran judías. En otras palabras, que no pertenecían al pueblo de Israel. Ahora, desde Génesis 12:3, la promesa de Abraham, ya sabemos que siempre ahí en el corazón de Dios estaban las naciones de la tierra. ¿Quiénes eran los gentiles? Si gusta, pasa a la próxima diapositiva. ¿Quiénes eran los gentiles? Los gentiles eran los que no pertenecían al pueblo judío, ¿verdad? Los que no pertenecían al pueblo judío. Los gentiles eran los pueblos de las demás naciones. Israel, ¿quién era? Israel era el pueblo del pacto. Los gentiles eran los que no estaban dentro de ese pacto. Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, hay una canción para los que me van a ver en este programa. Quiero que escuchen esta canción, ¿verdad? Que habla sobre ese plan y ese diseño donde usted y yo ahora somos parte
de ese pueblo. No tenemos que hacernos judíos, no tenemos que adoptar cosas judías para que Dios, porque no, Dios nos anexó a ese pueblo. Vamos a escuchar la canción. Cuando llamaste a Abraham, tu mirada iba más allá. No era solo una familia, ni una sola nación. En su descendencia anunciaste una eterna bendición. En ti serán bendecidas las familias de la tierra, Señor. Y aunque estábamos lejos, sin conocer aquel pacto de amor, por Jesucristo nos acercaste, por su sangre nos diste comunión. Desde el principio las naciones estaban dentro de tu plan. Tu promesa dada a Abraham alcanzaría mucho más allá. Judío y gentil, unidos en Cristo, por gracia podemos entrar. No somos extraños ni extranjeros, en tu familia tenemos lugar. De Israel vino la promesa, de Judá la línea real, de la casa de David vino Cristo, esperanza universal. Y el Evangelio abrió sus puertas, hasta los confines llegó. Lo que comenzó entre tu pueblo, a todas las naciones alcanzó. Pedro vio caer las barreras, Cornelio recibió tu verdad, y tu espíritu mostró a la iglesia que tu gracia no hace parcialidad. Desde el principio las naciones estaban dentro de tu plan. Tu promesa dada a Abraham alcanzaría mucho más allá. Judío y gentil, unidos en Cristo, por gracia podemos entrar. No somos extraños ni extranjeros, en tu familia tenemos lugar. Fuimos acercados, fuimos recibidos por tu misericordia, fuimos injertados. Un solo Señor, una misma esperanza. Cristo derribó el muro y nos dio reconciliación. No por nuestra sangre, no por nuestra nación, es por Jesucristo, por su gracia y redención. Desde el principio las naciones estaban dentro de tu plan. La bendición prometida a Abraham en Jesucristo nos pudo alcanzar. Judío y gentil, llamados por gracia, unidos delante de ti. Hoy somos testigos entre las naciones de tu propósito eterno y tu propósito alcanzó las naciones desde el principio. También había un lugar para nosotros en Cristo Jesús.
encanta esto, ¿verdad? De que usted que me escucha, usted tiene un lugar en el reino de Dios. Usted tiene un lugar, usted pertenece y hay un lugar para usted en esto del propósito de Dios. ¿Y cómo nació este término de gentiles? ¿De dónde nació eso que está en el libro de los Hechos, verdad? Que fue cuando empezó la primera iglesia, ¿verdad? La iglesia primitiva. Entonces yo aquí le voy a hablar de la historia de cómo fue que nació los gentiles. Vamos a verlo en la próxima diapositiva. Es interesante, ¿verdad? Ver que yo les estaba comentando que Pedro, ¿verdad? Cuando Jesús se fue, Pedro fue un apóstol que empezó a predicar y empezó a predicar y Dios lo empezó a usar mucho a Pedro. Hay unos relatos por ahí, ¿verdad? Que dice que Pedro hasta Dios lo empezó a utilizar con milagros. Dice que la sombra de Pedro, oiga, Pedro pasaba y con solo la sombra un montón de gente empezó a sanarse. Y Dios empezó a usar mucho a Pedro. Y debido a esos milagros, ¿verdad? Que empezó a hacer, muchos empezaron a convertirse y a convertirse al cristianismo. Y en eso Dios empezó, ustedes saben que en este caso, ¿verdad? Si saliera una persona por ahí que Dios la utilizara, porque Dios es soberano, con milagros y señales, ¿verdad? Entonces la gente empieza a seguirlo y bueno, Dios se utilizó a Pedro. Y en eso Pedro estaba en un lugar que se llamaba Jope, y ahí Pedro oró por una mujer, no recuerdo ahorita el nombre, creo que era Tabita, algo así, bueno, una mujer que había fallecido, y Pedro oró y la mujer resucitó. Y eso fue increíble, y el nombre de Pedro empezó ahí a extenderse y a extenderse. Entonces, como que estaba viendo ahí en ese lugar un despertar, ¿verdad? Un despertar porque la gente estaba asombrada que quién era ese apóstol, seguidor de Jesús, ¿verdad? Y resulta que Pedro estaba en una casa hospedado y Pedro tuvo una visión, ¿verdad? Y dice que la visión que tuvo Pedro, dice que él vio como un del cielo, ¿verdad? Donde habían muchos animales, muchos animales. Y les voy a detallar un poquito, ¿verdad?, sobre el significado de esa visión que tuvo Pedro. Habían muchos animales y dentro de esos animales había un cerdo. El cerdo, según el Antiguo Testamento, el cerdo era un animal inmundo. El cerdo en las Sagradas Escrituras está catalogado como un animal inmundo. No voy a entrar a explicarles qué quiere decir eso, porque si no se me va todo lo que queda de minutos. Y Pedro tiene esa visión. Y en la visión, Dios le dijo en esa visión, mata y come. Y en la visión, Pedro se quedó asombrado porque había de todo tipo de animales, los inmundos y los que no eran inmundos. Y esa fue la visión y Pedro se quedó así como, ¿verdad? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta visión tan extraña? Después lo vamos a ver. Pero resulta que mientras Pedro estaba teniendo esa visión, un hombre que se llamaba Cornelio en otro lugar. Y aquí es tan bonito porque Dios siempre tiene una coordinación en todo. Todos los planes y los diseños de Dios, Dios todo lo hace tan coordinado, ¿verdad? Que deberíamos nosotros, ¿verdad? Como seres humanos aprender, ¿verdad? De que todo tiene que tener un orden, Dios es un Dios de orden. De hecho, que en las Sagradas Escrituras dice que donde no hay orden, ahí no está Dios, ¿verdad? Y a veces sucede, ¿verdad? Que hay lugares donde uno ve que se ve ese desorden y esa cosa. No, donde hay desorden, Dios no está ahí. Dios, e incluso mientras Pedro estaba teniendo esa visión, resulta que un centurión romano que se llamaba Cornelio estaba sucediendo otro hecho. Se le apareció un ángel
y le dio una orden y le dijo que fuera al lugar, que fuera a Cesarea, que fuera ahí, y el ángel le dio la orden. Ahora, ese centurión era romano, no era judío, era una persona ajena a los judíos, era romano, era un centurión. En Hechos 10:1 dice que Cornelio era un centurión romano de la compañía llamada la Italiana, ¿verdad? Bueno, ahí el Imperio de Roma, ellos trabajan por ese montón de cosas, pero bueno, estaba en un grupo ahí que se llamaban la Italiana. En Hechos 10:3-6 dice que era como la hora novena cuando Cornelio vio claramente también, ¿verdad? Casi a la misma vez vio esta visión donde había un ángel de Dios y ese ángel le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a este hombre Simón llamado Pedro. Se le dijo que ese Pedro estaba hospedado en la casa de Simón el curtidor junto al mar. Entonces el ángel, ve aquí Dios trabajando de los dos lados. El ángel le dijo a Cornelio que fuera y llamara a ese Pedro. Y Pedro estaba teniendo exclusivamente una visión donde Dios le estaba diciendo, le dijo que matara a todos esos animales que comiera. Y Pedro le dijo, no, porque ese animal que está ahí es inmundo. Y Dios le dijo, no llames a lo inmundo a lo que yo he llamado. Dios ya ahí estaba trazando y estaba como tratando de dar una lección y de introducir que Dios no hace acepción de personas. Algunos dicen, es que Dios, ¿por qué todo con Israel y solo Israel? Entonces, no, Dios no hace acepción de personas. Y aquí Dios estaba empezando a dar una enseñanza, ¿verdad? Dice que mientras Pedro meditaba en la visión, bueno, llegaron unos enviados de Cornelio. En Hechos 10:24-25 dice, Pedro viajó a Cesarea y conoció a Cornelio en su casa. Y ahí Pedro entendió que Dios lo que le estaba diciendo era que iba a venir una persona que no era judío, que no pertenecía a ellos de descendencia, y que Dios quería que esa persona conociera del plan de Dios. Vamos a ir a la próxima diapositiva. Entonces, Dios ahí estaba mostrando de que el Evangelio era también para los que no somos judíos. Que en este caso, Dios le estaba diciendo a Pedro que le predicara a este centurión romano. Con Cornelio, Pedro comprendió que Dios no hace acepción de personas. Somos los seres humanos que hacemos divisiones. Dios no hace acepción de personas. Dios ama a todos por igual. Dios ama a todos por igual. Dios no ama más a los israelitas que a usted. Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, ahí ya más o menos voy a dar un poquito de resumen sobre la visión de Pedro. ¿Qué fue lo que Pedro vio en la visión? Pedro estaba orando en Jope cuando tuvo la visión, vio el cielo abierto y vio un lienzo, ¿verdad? Como una manta que descendía, estaba atado a las cuatro puntas. En el lienzo había toda clase de cuadrúpedos, de reptiles y de aves. ¿Y qué oyó Pedro? Pedro escuchó una voz que le dijo, levántate, mata y come. Pedro le respondió que nunca había comido nada común y nada impuro, ¿verdad? Resulta que en ese montón de animales, habían animales que eran impuros, ¿verdad? Y uno de esos animales impuros era el cerdo, ¿verdad? Y dice que la voz que cuando Pedro dijo eso, ¿verdad? Que él no había comido nada que fuese impuro, dice que la voz le contestó, Pedro, lo que Dios limpia, no lo llames común.
Lo que Dios limpia, no lo llames común. Y resulta que eso se lo dijo Dios 3 veces. Entonces, ¿cuál era el significado? La visión no trataba en sí que era sobre los alimentos. Dios estaba preparando a Pedro para que recibiera a esas personas gentiles. Dios estaba preparando a Pedro para decirle que había un grupo de personas que a pesar de que no eran judíos, iban a ser parte de esa promesa. Pedro entendió que no debía llamarlo impuro a lo que Dios llama puro. Y con esa visión se abrió el camino. Entonces, ¿cuál es la lección aquí? Que Dios no hace excepción de personas. En Cristo y por lo que hizo Cristo, los gentiles somos recibidos dentro del pueblo de Dios por lo que hizo Cristo. Por la gracia de Dios es que usted y yo hoy y la iglesia formamos parte de ese propósito y somos parte de la familia de Dios. Mientras Cornelio recibió instrucciones para buscarlo, ¿verdad? Es muy importante. A la vez Pedro estaba teniendo la visión. Dios estaba preparando las dos cosas. Vea qué interesante. Dios estaba ahí, ¿verdad? Pedro explica esto en Hechos 10:28. Dice que Pedro entró a la casa de Cornelio, Pedro le predicó a Jesucristo y aquí es una de las primeras, ¿verdad? Bueno, es como la segunda, tercera, donde dice que mientras Pedro le estaba predicando a Cornelio el centurión, se habla del Espíritu Santo, ¿verdad? Y mientras él estaba predicando, dice que el Espíritu Santo descendió sobre los que estaban ahí, sobre los gentiles. Y dice que los judíos que estaban ahí acompañando a Pedro se sorprendieron, porque dice que vino el Espíritu Santo y eso fue algo sobrenatural ahí. Y también ahí lo que se estaba reflejando era que los gentiles estaban recibiendo el Espíritu Santo sin convertirse en judíos, porque aquí es cuando Dios está diciendo que algunos dicen por ahí, ¿verdad? Y perdón que lo tenga que decir, ya casi va a tener el programa, que si usted, algunos hasta han adoptado, ¿verdad? Hay algunas enseñanzas por ahí. Y perdón, pero tengo que decirlo porque eso no lo dice la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura no dice que usted tiene que adoptar todos los judíos, comer como judío, bailar como judío, y hacer todo lo judío para que usted sea aceptado, porque no, la iglesia, y eso, bueno, lo veremos más adelante porque no me dio tiempo, la iglesia somos y fuimos, por medio de Cristo, injertados en el Nuevo Testamento, en unas partes por ahí, dice que no hemos sido como injertados. Yo no sé si usted, alguno tiene experiencia en lo que es la agricultura, cuando se hace un injerto, ¿verdad? Está un palito. Bueno, para los que no saben, yo vivo en Guanacaste, ¿verdad? A mí me encanta sembrar y cuando tengo tiempo me siembro algunos arbolitos por ahí. Y he hecho estos experimentos, ¿verdad? De coger un árbol que está plantado y se le puede hacer un injerto. Esto se hace mucho, por ejemplo, en las rosas. Uno corta y viene y mete otra dentro de ese tallo. Eso se llaman injertos, ¿verdad? También se usa en la medicina, ¿verdad? Que alguna persona tal vez pierde un pedazo de piel y se le hace un injerto para poder. Entonces nosotros hemos sido injertados en ese árbol, en ese propósito, en ese grupo que viene desde hace muchos años. Nosotros, Cristo vino no solo a saldar y a hablar al pueblo de Israel, sino que Él vino por otro grupo de personas, los que están dispuestos a reconocer a Jesús como el Señor, a reconocer a Jesús como Cristo, que es el Hijo de Dios,
Y esas personas pasan a ser parte y hemos pasado a ser parte de ese plan y de ese propósito de ser del pueblo de Dios. Esto es una historia que hay que conocerla, ya vamos a terminar casi, y esto es un plan que está establecido desde hace muchísimos años, es un plan que Dios ha trazado con la humanidad. Podríamos decir que todo gira bajo la historia de Israel, porque todo gira las Sagradas Escrituras, por eso cuando leamos las Sagradas Escrituras, empapémonos bastante de los lugares de Israel en aquellos tiempos, el pueblo de Israel, sus costumbres, etcétera, etcétera, para poder entender la Biblia. Podríamos decir que todo gira alrededor del pueblo de Israel. Por eso también, para poder interpretar el final de los tiempos, que es el famoso Apocalipsis, que lo estamos oyendo por redes sociales a montones, que hay gente que hace interpretaciones, ¿verdad? Y algunos dicen que ya Cristo va a venir y que ya Cristo viene por su pueblo y por la iglesia y que ya todo se ha cumplido, pero así de corazón les digo, en Mateo Jesús les dijo a los discípulos, mirad que nadie os engañe. Y yo en esta noche le quiero decir a usted que nadie le engañe a usted. Y para que nadie le engañe a usted con cosas incorrectas, con malas interpretaciones, con tradiciones que no tienen que ver nada con lo que Jesús dijo, leamos las Sagradas Escrituras. Leamos las Sagradas Escrituras. Jesús lo dejó dicho a sus discípulos. Escudriñar las Escrituras. No dijo, lean la Biblia. No, leer. Mucha gente ha leído la Biblia e incluso por ahí dice, ¿verdad? Que el enemigo, Satanás, se sabe la Biblia, ¿verdad? Eso no está en la Biblia, ¿verdad? Pero parafraseado, que hasta él conoce las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque cuando Jesús que estaba siendo tentado, dice que Satanás le mencionaba textos de la Biblia. Dice que Satanás, cuando estaba tentando a Jesús, ¿verdad? Dice que le mencionaba textos de la Biblia. En la escritura dice que mandará a sus ángeles, así que Jesús tírese, tire. Jesús le mencionaba la Biblia. Así que esto no es solo de leer por encima. Yo lo quiero invitar. Esto es lo último que le quiero decir. Mire que nadie lo engañe. Estudie, lea, investigue, que nadie venga con doctrinas falsas, que nadie venga a darle cosas falsas. Abramos nuestros ojos. El logo de la escuela bíblica, ya para terminar, el logo de la escuela bíblica es una lamparita. Y esa lamparita para mí quiere decir que la Biblia dice, hay un versículo y está basado en el Salmo 109, ¿verdad? 119, 105, perdón. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que en esta noche usted tiene un lugar en el propósito de Dios. Usted tiene un lugar en el reino de Dios. Dios no hace excepción de personas. Dios quiere que todos sean salvos. Usted tiene un lugar en el reino de Dios, nada más hay que entender cuál es nuestro plan, reconocer a Jesús en nuestro corazón, que Él es el Señor, aceptarlo y decirle, Señor, yo quiero entrar en este grupo, yo quiero entrar en el grupo de los tuyos, yo quiero entrar en este plan. Entonces, bueno, una bendición haber estado con ustedes, ¿verdad? Y nos vemos mañana en la entrevista que le vamos a hacer al pastor Juan Diego Rojas, conocido como Pano. Mañana le voy a estar haciendo preguntas a este teólogo sobre Cristo. Y nada más les voy a mencionar esto, porque algunos por ahí dicen que Dios no es Cristo y que Cristo no es Dios. Y eso es una cosa que es una barbaridad porque la Biblia no dice eso. Cristo es Dios mismo que se hizo hombre. Y eso lo vamos a ver mañana. Que Dios me los guarde, que Dios me los bendiga y los espero mañana a las 9 de la noche. Gracias por su sintonía y que Dios los continúe bendiciendo, que tengan buenas noches. Y si usted quiere ser parte de la familia de Dios, nada más hay que recibir a Jesús en el corazón. Que Dios me los bendiga. Hasta luego. Thank you.